Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. En la esquina del parque. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Varias semanas de no vernos. Primero por algunos temas profesionales, pero especialmente en las últimas semanas por un tema de salud que ha afectado, creo que alrededor de todo el país. Gente con mucha afectación de tos, no necesariamente resfrío, pero con una tos muy fuerte. A su servidor y amigo Fernando Fait le ha tocado noches de no dormir, de mucha tos. Ya estuvimos con el especialista, hemos estado empastillados. Ahora todavía nos quedan algunas secuelas por ahí de los oídos y una tos de vez en cuando por aquello de que durante el programa se nos venga alguna tos, para no decir como popularmente se dice. Hoy estamos desde los jardines, de lo que queda de jardines de la parroquia Nuestra Señora de los Desamparados, en el cantón más lindo de Costa Rica, el cantón de Desamparados, cantón número 3 de la provincia de San José, en este sábado 8 de abril del 2023. Hoy es el 98º día del año. 98 días estamos cumpliendo hoy de este 2023 y nos restan 267 días para terminar el año. Este es nuestro programa 1869. Y pues, ¿qué queremos hoy? Igual que hicimos hace un año, solo que hoy con un invitado de lujo, ya se los voy a presentar. Hace un año estuvimos conversando sobre la Semana Santa en Desamparados, gracias al esfuerzo que hace Antena 6, con el apoyo de algunos patrocinadores, para llevar la transmisión de la Semana Santa de esta parroquia Nuestra Señora de los Desamparados, por medio de Antena 6 a lo largo y ancho del país, pero especialmente por la web y por el Facebook Live, para muchos desamparadeños que no pueden venir por temas de salud o de edad, o algunos desamparadeños y desamparadeñas que están fuera de Desamparados, pero que añoran a su tierra. Por eso la idea de hoy, aquí a los pies de este árbol, que yo no sé, ahora voy a hablarlo con nuestro invitado, el profesor Edgar Carvajal Valverde. ¿Cuántos años puede tener este árbol? No sé, no me atrevo. Yo que soy bueno así como para echarme los jeterazos, no me atrevo a decir, pero tiene que ser más de 100 años, puede ser que tenga este árbol. Bueno, con nuestro invitado, el profesor Edgar Carvajal Valverde, profesor de Historia, de Estudios Sociales, pero especialmente un desamparadeño ligado a su parroquia, a su comunidad, y que le ha regalado a Antena 6 y a la comunidad su experiencia en estos temas de Semana Santa, de la liturgia. Así que ya ustedes lo ven a la par mía, pero ahorita lo dejo hablar, porque después cuando suelte el churuco va a ser una maravilla para ustedes y para mí el poder narrar lo que ha sido esta Semana Santa 2023, que ya ha sido una Semana Santa de regreso pleno. El año pasado todavía había temores con la pandemia. Este es un año pletórico para la vida de los católicos, porque a lo largo y ancho del país hemos visto cómo distintas generaciones, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, han vuelto a las calles, han vuelto a los templos, han vuelto a vivir la Semana Mayor como debe ser. Por eso en este programa especial de La Esquina del Parque vamos a estar conversando de la Semana Santa 2023 en Desamparados, especialmente en la parroquia Nuestra Señora de los Desamparados. Pero como siempre, al iniciar nuestro programa, hacemos un viaje en la historia y nos vamos a nuestra sección en un día como hoy. En la esquina del parque. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy.
En la esquina del parque, en un día como hoy, 8 de abril de 1378, en Roma, el cónclave elige al italiano Bartolomé Prignano, arzobispo de Bari, que toma el nombre de Urbano VI como papa, con lo que se comienza a gestar el cisma. Pocos meses después, la mayoría francesa del Sacro Colegio abandonará Roma y denunciará como inválida la pasada elección papal por haber votado los electores sin libertad, bajo el peso de la coacción del pueblo que pedía la vuelta de un papa italiano, para eludir la vuelta a un pontificado en Aviñón, Francia. Este grupo mayoritario de cardenales designará, en septiembre de ese mismo año, papa a uno de ellos, el cardenal Roberto de Ginebra, que tomará el nombre de Clemente VII. Clemente se instalará de nuevo en Aviñón y los dos papas electos se excomulgarán mutuamente, dando lugar al cisma de Occidente. 8 de abril de 1666. Fondeó en Portete una escuadra compuesta de por 9 naves capitaneadas por los piratas Morgan y Mansfield, apoderándose de Matina. 8 de abril de 1856. Campaña nacional. Juan Rafael Mora Porras llega a Rivas con el ejército costarricense. 8 de abril de 1949. Fue creado el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE. 8 de abril de 1956. Es inaugurado el Parque José María Cañas, frente a la estación del Ferrocarril al Pacífico en San José. 8 de abril de 1973. Pablo Picasso, pintor español y tal vez el más influyente artista del siglo XX, muere en Mougins, Francia. Artista incansablemente prolífico, pintó más de 2000 obras que son muy apreciadas y bien cotizadas. Y en un día como hoy, 8 de abril de 2013, en Londres, Reino Unido, muere Margaret Thatcher, a los 87 años, la Dama de Hierro, histórica líder del Partido Conservador Británico y primera mujer en dirigir una potencia occidental al ser primera ministra entre 1979 y 1990. Su política de privatizaciones y liberalización económica sacaron adelante a un país paralizado. Se enfrentó con dureza a los sindicatos y a las élites británicas en defensa de un capitalismo popular y ultraliberal. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina del parque. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. Disfrute de la variada y exclusiva programación que hemos preparado para usted en nuestro canal Antena 6 TV. Noticias, fábulas, revistas, farándula, transmisiones deportivas y lo mejor en películas. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo llamando a su operador de cable local. Es gratis. Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Solicítalo ya. En la esquina del parque. Muchas gracias por continuar con nosotros. 3 de la tarde con 10 minutos de este sábado 8 de abril del 2023. Por supuesto, por el Facebook Live de la esquina del parque, Facebook Live de Antena 6, canal de YouTube de Antena 6
y a lo largo y ancho del país. Ahorita en un rato menciono a las distintas cableras en las que está Antena 6. Muchas gracias por su reporte de sintonía, por acompañarnos en este Sábado Santo, después de haber vivido una Semana Mayor 2023 que está a punto de culminar y que para quienes somos fieles católicos, y especialmente este servidor, tal vez ahí entraríamos en discusión con muchos, pero muy prontos a vivir lo mejor de la Semana Santa, que es la resurrección del Señor. Pero como decía un buen amigo mío hace muchos años, no hay domingo de resurrección sin viernes de crucifixión. No se pasa en la vida a lo bueno de un solo tiro. Las cosas cuestan. Lo que hoy no nos ha costado, gracias a Dios, es tener a un buen amigo, porque eso sí me puedo atrever a decirlo, conocido de muchos años, al profesor Edgar Carvajal Valverde. Posiblemente le diré Edgar durante toda la transmisión por la confianza que tenemos, un desamparadeño de esos de cepa, de esos que ha entregado su vida primero como profesional, aunque sea fuera de Desamparados, por sus alumnos, hombres y mujeres, muchos a los que les ha llenado de mucha formación, pero en Desamparados ha sido parte importante de la historia de esta parroquia en sus últimos, no sé, 40 años, vamos a ponerlo así, porque estábamos sacando cuentas ahora de una actividad hace 34, no digamos que todavía los 40, no, que está cerca de los 40 años, pero Edgar ha sido muy activo desde tiempos muy jóvenes con la pastoral juvenil y ni qué decir con el tema de la liturgia. Así que para mí es de verdad un agrado y un honor que nos acompañen esta tarde de sábado. Edgar, qué gusto volver a compartir con vos. Ahora esta maravilla del Facebook Live y la televisión, pero poder compartir un ratito de tantas historias y a la par de lo que nos hizo tener esta amistad. Esta es la parroquia Nuestra Señora de los Desamparados. Bienvenido. Sí, muchas gracias, Fernando, por esta invitación que me ha hecho. En realidad, admiro mucho este programa. He visto varios del montón de programas que usted ahora mencionó y es un programa que tiene una excelente audiencia. Realmente es un orgullo para mí y te agradezco mucho la invitación para hablar de muchas cosas de nuestra querida parroquia, Nuestra Señora de los Desamparados y sobre todo de las celebraciones de Semana Santa. Y como usted bien lo decía, ya sí, una trayectoria, yo casi que calculo, sí, 35, 36, cercanos a los 40 años, que con mucho amor, con mucha entrega, dedicación, pues hemos pasado aquí en esta querida parroquia. Edgar, ¿de casualidad recuerdas cuál fue el primer momento en que se te venga a la memoria la parroquia, ya digamos como activo? Y posiblemente uno venía a misa de niños a las 10 de la mañana, que era muy tradicional aquí en Desamparados, pero algún momento en especial en el que digas, ese es el recuerdo más primerizo que tengo de la parroquia y de tu trabajo cercano a la parroquia. Bueno, yo tengo, pero clarísimo, el primer día en que me integré a la pastoral juvenil, porque fue con la pastoral juvenil, estaba apenas en 10º año, por una invitación de mi tío Juan Bosco. ¿Te acuerdas de Juan Bosco Carvajal? Que él era líder del grupo Israel y me invitó, yo sin saber, porque uno tenía la concepción como joven, chiquillo todavía, porque de que uno solamente pues venía a misa y en mi casa cuando uno decía voy para la pastoral juvenil, dice, pero ¿por qué tanto si las misas duran 1 hora? ¿Y cuánto nos quedábamos, verdad? En realidad. Y entonces me acuerdo ese primer día, justamente aquí en el templo parroquial, y para mí acercarme al altar, que era donde nos reuníamos y hacíamos ahí, era una oración, una hora santa, hermosísima, hermosísima, con el padre William Rivera Mendoza. Y me encantó realmente, y porque uno venía a probar, a ver qué. Y no se me olvida, ese primer día. ¿Estamos hablando de qué año, más o menos? Estamos hablando de 1984, por ahí. 84. Sí, que fue el primer acercamiento realmente, y ver a los jóvenes y ver al Padre tan cercano con nosotros y aquellas oraciones tan hermosas, tan fuertes, porque en realidad
una hora santa podía durar 2, 3, 4 horas y los jóvenes ahí estábamos y los jóvenes ahí permanecemos. Y para mí ese fue el primer momento, contestando a tu pregunta, el primer encuentro, ¿verdad? Y poco a poco que uno fue pues integrándose, conociendo a líderes, porque uno apenas, ¿verdad? Asomándose, conociendo, y poco a poco me acuerdo muy bien de Rigo Pecas, ¿te acuerdas de Rigo Pecas? Cumpliendo 60 años. Es que estamos El ingeniero agrónomo y doctor Rodrigo, no, Rigo Pecas le Pecas, le decíamos decíamos, así. pero el apellido es Rodrigo Ramírez, oriundo del Porvenir. Ahí vive todavía su señora Todavía, madre. qué lindo, qué lindo. Rigo cumplió ayer 60 años, le mandamos un gran saludo. Primero ingeniero agrónomo y después se hizo doctor. Qué manera. Y Rigo era de esos Y es liderazgos que de aquella época. fuertes, me acuerdo de Rigo, de Rodolfo Jenkins, de Yanancy Noguera, por supuesto. Yanancy Noguera, hoy presidenta del Colegio de Periodistas, también de la Pastoral Juvenil de esa época. Ofelia, la hoy esposa de Rigo. De Rigo, me acuerdo de Coco, me acuerdo de Angélica. Bueno, yo los menciono porque fueron líderes y uno aprendía mucho Pero de líderes ellos. que marcaron la vida Total, de pues, nosotros por su liderazgo, por su empatía y por su apertura. Porque si hay algo que me evoca a Edgar con esos recuerdos, no éramos de los mismos colegios, no éramos de la misma comunidad. A lo mejor algunos eran más cercanos al centro, como el caso de Edgar, ¿qué sería? Los Dorados, donde Los Dorados, Metrópoli. Yanancy vivía más hacia el lado de Villanueva. Sí, tenés razón, Rodolfo Jenkins sí aquí vivía el aquí más centro, cercano. Rigo era del Porvenir. Porvenir. Había gente de Callefallas que venía de Callefallas. Yo no recuerdo, Angélica, que era de Gravilias. De Gravilias. No, Angélica Portilla, que le mandamos un gran saludo. Y estaba también el caso de Coco, de Jorge de Bandas. Jorge de Bandas. Yo no sé si Coco era como de San Jerónimo. Yo creo que sí. Me parece que sí. Entonces, también es importante para mencionar, en ese tiempo la parroquia de Desamparados era más grande. La parroquia de Desamparados incluía Gravilias y el Porvenir, que hoy es parroquia del Porvenir. Y Callefallas también. Callefallas la incluía, primero fue Centro de Animación Pastoral San Vicente de Paúl, hoy parroquia, y por supuesto todo este lado siempre de San Jerónimo, Los Dorados, Metrópoli, Palo Grande. Entonces ahorita vamos a recordar, aunque vamos a hablar de Semana Santa, también hoy es día como de historias. Recordarnos de colectas los domingos, el primer domingo de cada mes, que era un largo trayecto que se hacía caminando. Pero ahora también la parroquia de Desamparados han pasado grandes hombres, grandes sacerdotes, y ahora recordaba Edgar al padre William Rivera. William Rivera Mendoza. Que era el vicario cooperador del padre Víctor Hugo Brenes Leiva. Hugo Brenes Leiva, correcto. Lo recuerdo muy bien porque en aquellos tiempos, Edgar, y amigas y amigos que nos observan y nos escuchan, se hacía, cuando un sacerdote se iba y venía uno nuevo, se hacía toda una actividad de salida, de despedida correcto. y de recibimiento. De bienvenida, recibimiento. Y a mí nunca se me olvida que el padre William empezó a sacar cosas de la casa cural de él y empezó a regalárselas a la gente que pasaba por ahí. Muy y particular entonces ese padre, yo recuerdo, como si fuera hoy, y creo que todavía los tengo por ahí, una caja de pañuelos bordados con una W que se los habían regalado, que él nunca los usó y me los regaló. Y una crema de afeitar Old Spice. Qué rico. Y qué entonces, aroma tan rico. Y me recuerdo así como por las verjas de la casa. Tome, muchacho. Y él estaba regalando todo eso. Esa marcó una época porque el padre William había hecho un trabajo muy fuerte con los jóvenes. Pastoral juvenil. Con la pastoral juvenil. Y después nos corresponde, ya a partir del año 85, 86, sí, 85, cambio de sacerdotes, viene como cura párroco el padre Marco Hugo Castro Mora,
Y quien no me recuerdo quién fue su primer vicario cooperador, pero me parece que si no fue el primero, fue el segundo, fue el hoy obispo de Limón. Limón. No, yo no me recuerdo si fue el primero con el que ingresó, me parece que no. Sí tengo muy claro al padre Javier Arias Román de vicario como en el 80 no, entonces no fue el primero. Yo creo que fue el padre Lawrence Monje. No, tampoco, porque el padre Lawrence llegó muy... Porque él Hay fue un vacío antes, interesante. sí, es que cuando, Porque el cuando padre- estabas haciendo memoria, yo también, yo decía, Porque el padre Javier Román ¿quién sustituyó a, estuvo con nosotros en la Semana de la Juventud del año 89. una semana Significa- fabulosa? Correcto. Significa que Javier Román posiblemente estuvo aquí como del 87, 88 y 89, unos 2, 3 años. Pero además yo me recuerdo porque hubo un festival San José por la Paz. Ajá. Y el padre Javier Román tenía una muy buena amiga que de Dios goce al día de hoy, que fue presidenta del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la doctora Ana Gabriela Ross. Sí. Oh. Y a mí nunca se me olvida Admirable cuando el mujer. hoy obispo de Limón me dice, ¿quiere ir al teatro? Así se me Es sale, que perdón. lo imita muy bien. ¿Usted quiere ir al Con todo teatro? respeto Sí, para ¿qué hay? nuestro monseñor. Le dice, hay un tema de tango en el Melico Salazar. Ah, sí, yo me apunto. Y unas entradas que le habían regalado la doctora Ross, me las regaló para ir al espectáculo de tango en marzo del año 89, San José por la Paz. Entonces, tengo un vacío de que o nosotros dos, que creo que nos tenemos gusta un la privilegio de historia. una buena memoria, no recuerdo quién era el sacerdote que acompañó al padre Marco Hugo después de que se fue el padre Víctor Hugo y el padre William. Pero Tenemos que botarnos a la tarea. vamos a y- tener que, porque yo sí me Claro, recuerdo claro. antes de eso viniendo a cooperar al padre Leonel Chacón, que después se fue Ajá. para Coronado, que llegaba al Porvenir en bicicleta a dar misa. Qué manera. Pero no recuerdo claramente. No. Puede ser, mi querido Edgar, que antes de del padre Javier, estuviera el padre Douglas Aragón, Aragón Carmiol. Aragón Carmiol, que me Que le parece decíamos Cholito. Cholito, Cada uno con su apodo. el cual hoy creo que goza, bendito Dios, de buena salud después de haber Sí, estado muy mal. muy Correcto, mal de un tema del corazón. Correcto. Bueno, entonces tantos nombres que nos pueden evocar la parroquia Nuestra Señora de los Desamparados, pero así como le recordó a Edgar ese pastoral juvenil, alguna Semana Santa en especial para ir metiéndonos en materia que te Y traiga escuchando algún de recuerdo. fondo Y el duelo de la patria. El duelo de la patria del maestro Rafael Chávez Torres. Bueno, Aquí la ventaja es que no hay lo que yo falle o bate en estudios sociales o en historia. Aquí está el profesor que corrige. no, aquí estamos para cooperar. En realidad, marcando esos momentos que me indicas, tengo que ligar otra vez a los líderes que marcaron, porque si a uno le preguntan cómo fue que uno incursionó, cómo fue que uno empezó, ¿verdad? A asumir algún rol de liderazgo. Y entonces me acuerdo muy bien en el área de liturgia, Carlomagno Retana Flores, Julia María Cordero, por ejemplo, y algunos de los que hemos mencionado. Entonces uno admiraba realmente a esos líderes y uno veía que ellos lo hacían con dedicación, con esfuerzo, con ahínco realmente, y eran líderes positivos. Yo me acuerdo muchos los admirábamos, cómo daban una charla, cómo se expresaban como líderes, integraban a muchos jóvenes, y pues ya eso como venía también innato por ahí, solo que estaba adormecido. Hablando de Perdón, la parte, Edgar, al sí, mencionar señor. usted esos dos nombres, un día de estos tengo la dicha de que un sobrino del cual soy padrino de bautismo me pidió que sea su padrino de confirmación. Ajá. Y fui a sacar una Una- certificación y me encontraba que yo fui confirmado el 13 de enero del año 85. ¿Por qué menciono? Porque en el Porvenir
la confirmación fue una preparación de una semana completa. Ajá. Los 3 primeros días, el curso para los quienes nos confirmábamos, lo dio Carlomagno y Retana Julia. Flores, sí, qué Y excelentes. recuerdo para los padres y padrinos que fue jueves y viernes, lo dio un señor catecúmeno que un hijo de él se hizo sacerdote. No sé, Catecúmeno, sí. ahorita se me vendrá el nombre, un señor alto, moreno, su esposa bajita, De con apellido Sancho, no sería, no. un apellido muy particular. Ahorita vendremos a la memoria con ese apellido. Un hijo de él se hizo sacerdote. Él era el liderazgo, uno de los líderes de los catecúmenos. Y pues bueno, esos liderazgos, como dice usted, eran referentes. Cuando yo vengo a la pastoral después, al centro, viniéndome, y veo a Carlomagno y a Julia, era lo que vos decías, unir aquellos momentos, Sí, sí. despertar esos liderazgos. Y antes de entrar a Semana Santa, pues con este tipo de programas, Edgar, uno evoca los espíritus. Y ya hay espíritus que están apareciendo. Qué lindo. Dice Alexander Fallas. Ajá. Nuestro querido Pero déjeme Piro. para ver si es el mismo, porque Tiene bueno, que vamos, ser, claro debe que ser. sí, tiene que ser, claro. Fernando, saludos. Pregúntele a Edgar si recuerda el día que le dimos vino a los muchachos, un sábado santo, y estaban dormidos y nada que cantaban. Y después dice, el padre Laurens fue más tarde, ya en los años 90. Entonces, si tal vez Alexander se acuerda quién Sí, fue el sucesor del padre William Rivera. Por eso, Alexander Fallas, que le mandamos un saludo, que vemos que está conectado de Calle Fallas. De Calle Fallas, del junto con un grupo monto, Luz y Vida. Génesis. Génesis. Era Porque increíble. Calle Fallas era Génesis y la máquina de la felicidad. Eran los dos grupos, me acuerdo de aquel momento. Sí, y con buena, Luz y muy Vida excelente también. integración, sí, integración de muchos muchachos. Y estamos hablando de nombres que algunos de los que nos puedan ver después van a decir, nombre, ustedes no han hablado de la Juventud Católica Renovada, Jucare. ni otras organizaciones. Pero aquí estaremos evocando muchos de esos Fernando, nombres. para retomar de estos líderes, pues que uno se acercaba y me acuerdo que la misa era la misa de 7 de la noche, ni siquiera la misa de 5:30, pues uno venía, era la misa de los jóvenes que se decía, y entonces pues uno se acercaba, era un llenazo total y completo, y los muchachos de la pastoral juvenil pues veníamos a esa misa. Y participar en esa misa era muy difícil, o sea, cuando hablo de participar era proclamar una lectura. Pues de repente en algún momento me dijeron, Edgar, ¿usted nos podría ayudar? Y yo, claro, bueno, en realidad me gusta ser muy colaborador, yo, a su disposición, a su orden, dígame cómo es, porque ya luego uno aprendió que no es igual leer que proclamar, y ellos fueron no como era los, simplemente, no, como muchos creían, no. llegar a misa y que le dijeran a uno, ¿quiere leer? Sí, es que es proclamar. Y entonces, pues ahí empezamos, en realidad, una hermosa amistad con ellos. Y yo puedo decir que fueron mis tutores realmente. Y después... Se viene otro nombre con esa época, con lo que usted acaba de Ajá. mencionar. Alguien que además monitoreaba esas misas de los 7 de la noche. No era Carlomagno, no era Julia. Marco Vinicio Alvarado Peña. Marco Vinicio Alvarado Sí, Peña. es que era y además un grupo con algo de ellos, particular, muy bueno. hoy que se habla tanto de integración, misa de 7 de la noche con traducción en lenguaje lesco a un costado del altar. Kembly Salazar. Ella Y uno con su lenguaje se de impresionaba. señas, sí. Pucha, mira, a mí Sí, la nos carne de emocionamos gallina, realmente. la piel de gallina, porque uno dice, ¿cómo hoy que tanto se reclama y en ese tiempo muchachos que querían colaborar, como el caso de Kembly, y otro grupo de jóvenes que venían a las 7 de la noche? Y como dice Edgar, era una preparación. Y en un rato tendremos que hablar de los coros, de tanta hermosa gente que pasó por los coros. Tanta gente. Así que, bueno, mis mentores y aprender mucho de ellos, llevar cursos, así jovencitos, llevamos cursos de liturgia, por ejemplo, vasos sagrados, ornamentos, las partes de la misa,
la importancia de la Eucaristía. Recuerdo un curso interesante. de como 3 meses los jueves, Sí. que vino el padre Mora. Perfecto, sí, exactamente, el Padre Mora, toda una institución. Toda una institución que hasta en la liturgia. fecha sigue todavía. Excelente, Y excelente, el porque otro es era excelente. el padre Mario Montes. Mario Montes, otra que también institución. estuvo. Excelente. Cuidado, no fue Mario yo Montes creo que fue el que Mario estuvo Montes. primero con Marco Yo creo Hugo. que fue Mario Montes. Me parece que después de William vino Mario Montes. Yo creo que es que sí, tenían una sí. particularidad Sí. parecidos en no en su estilo de dar el mensaje como William, pero sí en el grado de profundidad que querían transmitir. Y de conocimiento, ¿verdad? Realmente sacerdotes que uno se daba cuenta que manejaban los temas, una profundidad en unos conocimientos y que eran muy cercanos al pueblo y que sabían cómo transmitirlos, ¿verdad? Y entonces, o sea, había formación. Yo creo que esa semillita de formación fue la que pues quedó en uno. Y retomando los mentores, Carlomagno, Retana Flores estuvo coordinando liturgia, porque es que eso ni siquiera era comisión parroquial de pastoral litúrgica, no había absolutamente nada, siempre era la persona que llegaba a leer, pero que ellos sí se custodiaban bastante que uno lo supiera hacer. Por situaciones de la vida, Carlomagno Retana Flores deja su servicio como coordinador y me dice, usted va a hacer, o sea, es que ni siquiera era con ningún sacerdote. Más o menos, ¿qué año? Podemos hablar del 98 por ahí, porque fueron Pero muchos había años. pasado mucha agua debajo del puente antes de que te muy dijeran cercano eso. a ellos, ¿verdad? Y uno nunca aspirando nada, a ningún puesto, ni mucho menos, sino simplemente colaborador. Me acuerdo que Carlomagno me regaló un CD de música de alabanza, ¿te acuerdas que para nosotros, para contarles a todos los seguidores, estas canciones Quiero alabarte, que eran un icono en nuestras oraciones, en las horas santas, en los retiros. Y hay que contar el secreto. Más de una de esas canciones no necesariamente eran de cantantes católicos. Realmente y sin no. embargo eran, uno recuerda Hermosas, buscando el material de hermosas. yo lo sigo ahora en Facebook, de Marcos Witt. Marcos Witt, por ejemplo, también. Qué Sí, cómo marcaban la espiritualidad. Que también, mi estimado Fernando, no solamente era formación, sino amparado una espiritualidad profunda, como tiene que ser, porque si no, el servicio no tiene sentido. Hora santa, la comunión, las Eucaristías, la formación, todo integrado. Y uno ve que los resultados son de Dios realmente. Y hoy, pero cada cierto tiempo nos dan este programa, no es que está usted en Radio Fides ni en TV Católica, no. Pero las vivencias de quienes hoy, por supuesto, a estas alturas de nuestra vida, somos seres humanos comunes y corrientes como todos, Dios se valía de tantas y tantas cosas para acercar a sus muchachos y muchachas a estas vivencias que decía Edgar. Porque permítame contar, vámonos al corte comercial, don Ángel. Como es cortico ahora, pues estamos sin publicidad, para que usted que nos está viendo se apunte en la esquina del parque, para recordar esos momentos en que pastoral juvenil era una moda, pero Dios se valía de esa moda para muchas cosas. Ya regresamos. En la esquina del parque. La señal de Antena 6 TV cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Canal 267 de Cable Santos para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex cubriendo toda el área metropolitana. Y Canal 206 de Cable Centro para el sur de nuestro país. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo ya a su operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube,
donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y quiero invitarlos para que me acompañen todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en mi programa En la esquina del parque con Fernando Fait, un programa de análisis y opinión con invitados, documentales, rescate de tradiciones, visitas a las comunidades. Recuerde, sábados de 3 a 5 de la tarde en la esquina del parque, su lugar de encuentro por el Facebook Live de la esquina del parque y por Antena 6. Los espero. En la esquina del parque. De regreso aquí desde lo que queda de los jardines de la parroquia Nuestra Señora de los Desamparados. Que no me escuche el párroco y algunos, pero hey, ese es tema aparte. Estamos conversando en esta tarde de sábado en su programa En la esquina del parque con Edgar Carvajal Valverde, profesor de estudios sociales y de historia, pero especialmente un desamparadeño de cepa y que ha trabajado, que quiere y llama a la parroquia Nuestra Señora de los Desamparados. Y aquí estamos haciendo recuentos. Venimos a hablar de la Semana Santa 2023. No hemos llegado todavía, ¿verdad? Esto parece programa como de 3 estándar. Pero Edgar recordaba ahora las vivencias que nos permitieron hoy como amigos estar aquí y que nos permitieron desde muy jóvenes estar cercanos a Dios por medio de nuestra parroquia Nuestra Señora de los Desamparados. Y es que en los años 80, mediados de los 80, finales de los 80 y todavía los primeros 5 o 6 años de los 90, me atrevo yo a decir, era una moda en el centro de Desamparados y en realidad en el país, pero en Desamparados muy fuerte, ser parte de la pastoral juvenil, ser parte de la pasto, como decían algunos. Pero muchos lo decían, amigas y amigos, para ir a buscar novia o novio, para ir a lancear, para ir a participar a festivales deportivos que eran muy famosos. Muchas, pero muchas cosas sociales. En los colegios donde realizábamos convivencias para gente de 5º año, para los 6º grados de la Escuela García Monge. Pero Dios se valía de eso, de lo social, para traer unos liderazgos impresionantes. No voy a decir nombres, pero aquí había gente que llegaba a misa. Yo recuerdo haber llegado, Edgar, a misa, estar en la parte de atrás y ver a un carajo ahí con jacket de mezclilla, con anteojos, que me daba miedo estar a la par de él. Y después fue uno de los grandes liderazgos de la pastoral juvenil de Desamparados. Y él, si nos escucha o nos ve, sabe de quién estamos hablando. Y le guardamos un gran cariño a él y a toda su familia. Y Dios actuaba así. Igual otros que sí andaban en caminos descarriados, porque el que hablaba no necesariamente era, pero la pinta no ayudaba. Pero había otros que andaban en drogas, en licor, en problemas de sexualidad. Y por eso esa parte social encontraron a Dios, encontraron su camino, su servicio y muchos a su esposo, a su esposa y al día de hoy tienen una gran familia. Los caminos del Señor, dice una canción más popular, no son como yo esperaba, no son como imaginaba, no son como yo quería, pero muchos los encauzó esos caminos del Señor. O aquella frase que dice, Dios escribe recto sobre líneas torcidas. Y retomando ese liderazgo que luego nos tocó asumir, porque pasaron la antorcha, yo puedo decir, pasaron la antorcha, tome, siga, a usted le corresponde. Y logramos entonces empezar a formar parte de la, no, se llamaba grupo de lectores, ni siquiera era comisión, ya después con la arquidiócesis, ¿verdad?
formaciones El padre arquidiocesanas. Marco Hugo, que le encantaba, y le mandamos un buen abrazo, que la comisión de esto, que la comisión Sí, del otro, esa era ya y ahora comisión de había toda liturgia. una estructura grande, y entonces ya había una empieza, ¿verdad? comisión de La liturgia comisión de liturgia, ya llega otro y párroco y encargados de dice, las misas. sí, Y ¿verdad? recuerde Y cuando los monaguillos, ya en forma a ser los monaguillos. todo, Sí, ya, todo. como toda esta vida, empezó muy desordenado, siempre de la mano Como de todo. Dios, pero después empezó a ordenarse, Edgar. Aquí podemos decir que la comisión parroquial de pastoral litúrgica, porque allá no era comisión de liturgia, sino comisión parroquial de pastoral litúrgica, el gran impulso con el padre Melvin Fernández, porque yo realmente sin saber mucho, me dijo, Edgar, yo quiero que usted sea Fernández Herrera, Fernández oriundo de Puriscal. de Puriscal. Edgar, yo quiero que usted me ayude, como en todo en realidad, yo no sé, yo en realidad no conozco mucho, tome, aquí hay libros, lea. Y así, yo empecé junto con él y estuvimos por 17 años coordinando la Comisión Parroquial de Pastoral Litúrgica. Y ahora hago un análisis, mi estimado Fernando, de, de la influencia que uno recibió de la pastoral juvenil, porque yo digo, igual era lo mismo, buscando líderes, formando, y el otro gran, enorme secreto de la espiritualidad. El primer lugar donde había que volver a ver eran los jóvenes, Claro, porque sí se tenían lectores de muchos años y de muy buena formación, claro que sí. pero había una necesidad de traer De nuevos. renovar, había que renovar. Y además gente joven que le decía a uno, yo tuve la dicha también en algún tiempo de esos, de don Edgar, de colaborar con la misa de 5:30, Ajá, que era la claro, misa de me jóvenes, acuerdo. Sí, sí, y habían jóvenes que le decían a uno, me dan oportunidad, yo puedo, yo quiero. Y al día de hoy se convirtieron en personas que aportaron montones, como Silvia Vargas, por ejemplo. como Natalia, que ahora colabora mucho en el Porvenir, El casada Porvenir, con Coqui. con Coqui. Se me los he va visto. Natalia Vargas. Natalia Vargas. Gente que se acercó y dice, es que yo quiero leer, yo puedo. Sí, aquí hay espacio para Claro, todos. claro. Pero ¿qué significa comprometerse sábados, domingos, entre semana? No era como, yo llego a... No. Usted le toca tal misa Ajá. y tiene que preparar y buscar al grupo y capacitarse y formarse. Y además lectura previa de la lectura que va a hacer Correcto. para que usted proclame de corazón lo que estaba, Edgar. Correcto, claro. Que fácil claro. se dice, pero cuánto trabajo fue duro de esa comisión para poder Muchísimo, lograrlo. porque en realidad, primer requisito, estar formado, ¿verdad? Mucha gente se molestaba porque desgraciadamente no tenían las condiciones, por más que quisieran. Y después de mucha formación, y era, pues, hay que decirlo, pues muy lamentable, ¿verdad? Que podría colaborar en otra área de la liturgia. ¿Por qué? Y es que lo aprendíamos con el padre Alfonso Mora, porque en realidad él es, para mí, de los mejores, si no el mejor para mí, desde mi punto de vista. Y lo decía claramente, usted no está leyendo el periódico, usted no está leyendo una revista, usted no está leyendo un artículo en internet, usted está proclamando, yo reitero, proclamando la palabra de Dios. Y usted ahora lo decía muy bien, hay que prepararse, léanlo. Muchas veces de repente se encuentran una palabra rara, esa palabra va a ser como una piedra de tropiezo cuando estás leyendo, entonces te vas a quedar pegado. Busca el significado de la palabra, busca el entorno y el contorno dentro de la lectura bíblica, entiéndalo, porque así usted lo va a transmitir, le van a hacer del corazón el mensaje que usted está diciendo. Y yo le agregaba otro elemento que así lo dábamos en aquellas formaciones que les decíamos con mucho cariño, porque uno siempre quiere mucho a la gente. Compañero, pensemos en el último que está sentado en la última banca, aquel, porque los de las primeras bancas siempre ahí están y tal vez pueden visualizar mejor, pero el que está atrás no visualiza, pero puede escuchar y que le llegue. Usted no sabe para quién va ese mensaje, pero usted es un instrumento de Dios. Y eso es importantísimo, Edgar, lo que decís, porque al final no es llegar a meterse en el libro donde está la palabra de Dios, sino a tener la capacidad de que uno pueda transmitir y que el de allá vea cuando uno tiene que hacer pausas, levantar la vista. Y es que hay que contar la anécdota, porque aquí a veces dicen, don Fernando, es que usted es poco serio. No, pero es que para todo hay historias. Sucede mucho en los matrimonios, Edgar, donde llega el novio o la novia a leer producto del momento con nervios, que no es lo aconsejable. Yo recuerdo a un novio en un matrimonio leer un texto, en una lectura que decía, el texto original decía, tu mujer como parra fecunda. Y Ese el es un pobre clásico. carajo
vino y dijo tu mujer como perra fecunda. Y usted dice, él quería, Ese es no, un pero el clásico. tema, Ajá. por eso es que uno le recomienda o le recomendaba en los tiempos en que le tocaba organizar a unos matrimonios, que lo invitaban a ayudarles, en que nunca quien se va a casar haga una lectura, porque hay una parte muy humana y normal de nervios que están en otras cosas. Pero como bien lo decía Edgar, y además batallar, porque siempre y en todo lugar, y especialmente en el trabajo con seres humanos organizados, llámese en este caso parroquia, iglesia católica, siempre hay gente que queda contenta y siempre hay gente molesta. Yo recuerdo aquella campaña fuerte en que nosotros insistíamos, los pies no se ponen en el reclinatorio, y había gente que se molestaba, porque uno llegaba y le decía, mi disculpe, ¿puede bajar los pies del reclinatorio? O recuerdo con el padre Mario Montes y el padre Marco Hugo diciéndole a la gente, usted solo se persina al inicio y al final de la Eucaristía, nada más. O, si más me equivoco, al padre Mario Montes, se me evoca ahorita un grandísimo recuerdo cuando él levantaba a la hora de la comunión y decía, vemos todos el cuerpo de Cristo. Era un hecho muy simple, pero que transmitía en la vivencia de la Eucaristía un hecho que, aunque es repetido, es irrepetible el que se vive en cada momento de cada Eucaristía, Edgar. Y es por eso que con todas estas vivencias y estas formaciones llegamos a lo que hoy queremos hablar, pero evocando también a las del pasado, y es la Semana Santa. Porque qué impresionante, y para mí ha sido de mucho gusto, de verdad, lo digo de corazón, ver en muchas imágenes en parroquias, en la misma parroquia de Desamparados, de Nuestra Señora de los Desamparados, a mucha gente participando. Porque y aquí estamos viendo imágenes que nos presenta don Ángel Peña de Antena 6, que ha estado en todas estas transmisiones. Porque, Edgar, nosotros tenemos que darle gracias a Dios que vivimos una época pletórica de la Iglesia Católica en Desamparados Centro. De unas misas o de unas celebraciones a reventar, a full. Ahora los tiempos son muy diferentes y uno no puede querer tener la misma cantidad de gente. Primero porque hay más parroquias, segundo porque el fervor se lleva, el fervor se lleva diferente, pero uno ha tenido la oportunidad de encontrar en algunas que se ha retomado. ¿Cómo ha sido, Edgar, entrando a esta Semana Santa 2023, el volver a sentir esa fe en los hermanos desamparadeños en las distintas actividades en las que has acompañado a la gente de Antena 6? En realidad, y en conjunto con los compañeros de Antena 6, podemos decir que se ha abarrotado, esa es la palabra. La gente puede decir que no, pero es que las imágenes se lo demuestran. Ángel, que ha hecho las transmisiones, Adela, Carolina, que ha hecho los comentarios durante las Eucaristías. Yo que he estado un poco afuera con lo que son las procesiones y entrevistando a los participantes, yo puedo decir abarrotado. Ayer con el cura párroco también conversando, y él hacía un comentario para Antena 6 y lo decía, abarrotados los oficios litúrgicos de Viernes Santo, cuando, y vos te acordás muy bien, Fernando, que era es que es una celebración donde acudíamos muy pocos, pero luego se llenaba, se llegaba mucha cantidad de gente a la procesión, y ayer fue impresionante. En los oficios litúrgicos, mucha gente, muchísima gente, y también en la procesión, por poner un solo día, ¿verdad? Jueves Santo también. Y algunos decíamos que la procesión del viernes en la noche parecía más que la del Santo Entierro, era la del encuentro, Sí, porque sí, se sí, encontraba sí, sí. uno a Sí, mucha qué lindo, gente desamparados
que Claro durante sí. todo el año no lo veía y usted se los encontraba en dos momentos. Ayer fue así El también. Viernes Santo y el 15 de septiembre. Que siempre, Eran como los siempre, dos momentos, siempre. pero eran Pero sí, 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 sí. impresionantes. Y aquí Alexander, que es que está, habría que haberlo invitado porque está pegado a los mensajes, Edgar. Y a propósito de esto, déjeme para ver si logro yo abrirlo. Dice Alexander, los jueves santos, ¿se acuerdan? Que empezaba la vigilia después de misa y terminaba hasta el día siguiente. Cada grupo le tocaba una hora dirigir la vigilia. En la madrugada nos quedábamos ¿Qué realmente. tiempo? Qué Porque a hermoso, partir de qué las hermoso. 12 de la noche asumía la pastoral juvenil, 11 de la noche. De más o menos de 9 a 11 habían otros grupos que también participaban del evento. y en esos nombres que hay que evocar de esos momentos, Edgar, y estamos al puro frente de la que fue su casa durante más de 100 años, evocar a la niña Emilita Cornejo Ureña, si más no me equivoco, doña Emilia Cornejo Ureña, conocida como la niña Emilita, acompañando al sacerdote, a los caballeros del Santo Sepulcro que cargaban el palio, si nombre no miento, cubriendo al Santísimo, para poner en uno de los tantos y maravillosos altares que se le ha hecho al Santísimo, que es para otro programa, también, ojalá con imágenes, con santos fotos monumentos del Santo Monumento, sí, claro. y escuchar a la niña Emilita cantando y preparándonos para ir a ponernos todos de rodillas hasta el Santo Monumento. Y además se le daba vuelta a aquella iglesia, porque el monumento siempre estaba a un lado, corra sillas, corra bancas, corra todo. Y a oscuras y con aquella solemnidad hermosa. Y con aquella solemnidad se quedaba toda la madrugada la gente sin problemas de seguridad, sin problemas de nada, para prepararnos a ir a dormir, para madrugar para la procesión del Santo Encuentro. Me acuerdo que mi casa era sede, entonces, por ejemplo, grupos de los martes en mi casa, y no eran meternos a molestar ni nada, sino que hacíamos un altar se y hacían hacíamos vigilias, oración. Se hacían vigilias para, propias. O sea, para que nadie saliera de su casa solo, sino que entonces nos agrupábamos en una casa. Yo me acuerdo que mi casa era sede y después, que nos toca de 2 a 3 de la mañana. Bueno, nos vamos todos. Y como usted dice, sin problemas. Qué maravilla de de nada. esos tiempos de seguridad. Llegábamos acá y hacíamos esa oración frente al Santo Monumento. Realmente interesante. Dice, también envía saludos Ana Gamboa Fallas. Buenas tardes, saludos desamparadeños. Saludos, Anita, que está disfrutando de su pensión. Excelente. Ya dejó su querida Universidad de Costa la queremos Rica. Mucho y siempre le mandamos un abrazo. La queremos Marco mucho, Mora Salís, saludos, Fernando Yesguitas. Qué bello, sí. Marquitos, aquí cerquita. Aquí nomás, Ahí nomás. está, mandamos también un saludo a doña Luz Marina, sí, que además ha estado mucho. siguiendo mucho las procesiones por medio de Antena 6. Y después dice, si Alexander Fallas dice, Mario Montes fue el que sustituyó a William. También hay que recordar, y que sí fueron contemporáneos, Alexis Rodríguez. El Rodríguez lo pongo yo porque él puso Alexis. Ajá. Y a Juan Carlos Sanabria. Por Dios santísimo. Excelente amigo, excelente. En los tiempos nuestros de don Juan amigo. Carlos Sanabria, la negra, el padre Juan Carlos, en los primeros tiempos de esos años 87, 88, 89, trabajaba en Acosta. Él era el vicario y era uno de los que aspiraba a ser el asesor arquidiocesano de Pastoral Juvenil. Porque el otro, que sí fue asesor y que también estuvo cercano aquí, era el padre Rolando Herrera. Rolando Herrera, primo del padre Melvin, conocido como Oso. Que era el asesor arquidiocesano de Pastoral Juvenil. Correcto. Son muchos nombres, muchos nombres. Le agradecemos a Alex, que está conectadísimo y dándonos los nombres, datos nombres de todos. Igual dice José Alves, le enviamos un gran saludo a Sao Paulo, Brasil. Un buen amigo. Excelente, saludos. Parabéns, Fernando, muito bono. Entonces, que esté disfrutando allá.
De hecho, un día estos puse en Facebook que estaba antojado de pan casero y me dice José Alves, yo conozco un lugar, pero creo que le queda un poquito largo. Después, doña Carmen Fernández, saludos a Edgar, un afectuoso Gracias, saludo. Por doña ahí Carmen. estuvimos durante esas historias. Claro, Todo lo que era mucha gente, comité mucha de gente. ornato. También otra, excelentes personas, gente que uno realmente quiere y que uno siempre les ha reconocido ese trabajo tan arduo, tan enorme, tan significativo, porque qué manos, ¿verdad? Qué manos que hacen esas bellezas en el comité de ornato. O sea, muy completo. Como Y dice es que usted, esa Semana Santa muchos, es eso. muchos trabajos, muchos programas para hablar de cada uno de Si ellos, nosotros tuviéramos que hacer programa para conversar de tanta gente que sé que en la mente y en el corazón de Edgar, como el mío, recordamos con mucho que cariño. pasaron por aquí con mucho Muy cariño, que es parte de la historia ingrata de la vida y de las organizaciones sociales, que pasan, cumplen un rol en la historia de una entidad, una organización, como decir nuestra parroquia, y a lo mejor después no quedan en la memoria de nadie. Eso es cierto, eso es cierto. Pero aquí la ventaja, Edgar, y lo pensaba hace 30 segundos, no quedan en la memoria de nadie, pero quedan en lo más importante, en la memoria de Dios y en lo que significa para cada uno en lo personal. Claro. Porque también tenemos que recordar a quienes hoy por tema de salud o de edad no pueden venir. Y uno sabe cuánto le entregaron a la parroquia y cuánto hoy, gracias a Antena 6 y ese esfuerzo que se hace, le permite volver a disfrutar y recordar de su querida parroquia. Y ni qué decir de los que han partido, de los que han tenido que ya estar disfrutando con el Señor y que no disfrutan de esta parroquia Nuestra Señora de los Desamparados. 3 minutos para las 4 de la tarde. Vamos a ir al corte de mitad de programa y seguimos. Nos queda una hora todavía. Ya casi llegamos a Semana Santa del 2023. Pero bueno, con tanto recordatorio hermoso, decía una frase por ahí que recordar es vivir. Pues si hay algo que estamos teniendo en este programa hoy es vivir. Recordando a muchos con su nombre, a muchos otros, tal vez no se nos viene el nombre en el momento, pero sepan, y me atrevo a decirlo así, que a Edgar y a este servidor se nos vienen a la mente mucha gente, muchos niños, muchos adultos, hoy adultos mayores, que han hecho grande a esta parroquia y lo más importante, han hecho grande el mensaje de Dios para que llegue a mucha gente en distintas formas bajo la advocación de Nuestra Señora de los Desamparados. Ya regresamos. En la esquina del parque. Disfrute de la variada y exclusiva programación que hemos preparado para usted en nuestro canal Antena 6 TV. Noticias, fábulas, revistas, farándula, transmisiones deportivas y lo mejor en películas. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo llamando a su operador de cable local. Es gratis. Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Solicítalo ya. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. En la esquina del parque. Usted no sabe cuántas cosas recordamos aquí en los comerciales. ¿Y por qué no vamos a mencionar? No es programa hoy, pero un saludo, yo no sé si todavía está ahí, para doña Jenny en el restaurante El Imperio. ¿Cuántas veces esperamos actividades ahí detrás de la iglesia de Desamparados? Porque además en donde hoy es la capilla de adoración, eran
2 salones donde se reunían los grupos. Los días lunes era reunión de grupo de servidores de la pastoral juvenil que se llamaba Mater Day. Los martes había una cantidad impresionante de grupos. Estaba el grupo Israel que se reunía dentro del templo. Estuvo el grupo Betel. Betel, originario de ahí. Estuvo Betel. Estaba el grupo Cristo Amigo, Cristo que se reunía Amigo. a la par. Estaba el grupo, si más no me equivoco, si era de los martes, que era el grupo Shalom, donde Shalom, donde estuvo estuvo César, César Porras. y donde estaba la mamá del hoy alcalde de Desamparados, No sabía. Marta y la hermana, ellas, Barrientos, si no me equivoco el apellido, estuvieron en Martita ese y- grupo Shalom, que había otra muchacha, Ana, una muchacha, 2 hermanas. Sí. Estaba también esos, vamos a ver, creo que había otro grupo por ahí los martes, que ahorita peco con el nombre. Los miércoles estaba el grupo Gexemaní, por excelencia. Había un grupo donde estaba Rosa y Carlos, que eran hermanos. El grupo Efratá, en ese Efratá. tiempo de adultos. Sí. No, porque después hubo Efratá de Sí, niños, sí, sí, sí. que se reunían en los bajos del salón Pero parroquial. ese era los miércoles, ¿no era? Miércoles. Claro. Los días jueves no había reunión de la pastoral porque había Hora Santa Juvenil. y después hubo un Increíble. tiempo que también se reunía el grupo Sion, que era ese grupo de liderazgos, Ajá. que después al tiempo también se reunió los jueves un nuevo grupo para convivencias que se llamaba Roca Mayori. Roca Mayori. Los viernes había también grupos de pastoral juvenil. En los altos de la parte de atrás de la parroquia, en ese salón, estaba el grupo Maranatá, Maranatá. donde con estaba nuestro buen amigo Alejandro Araya, donde estaba nuestro buen amigo Carlos Salgado, Carlos estuvo Salgado, en ese Esquivel. grupo también. Juan Manuel, Juan Manuel de también. anteojos. Sí, Juan Manuel. Mónica y Peggy, que vivían aquí cerca Muy cerca. del CNP. Sí, claro, claro. Ese era, Qué me increíble. recuerdo de ese grupo, especialmente los viernes. Después había grupos en las filiales, que en ese tiempo era, en el caso de Calle Falla, me acuerdo Fallas, Génesis, me acuerdo Génesis, la máquina de la felicidad, Máquina de la que era en Barrio Felicidad. Jardín, Barrio Jardín. y Luz y Vida, o Luz y Vida Luz y Vida, yo creo que en Barrio Jardín. en Barrio Jardín. Claro. Y en el caso de San Jerónimo teníamos al grupo SEM, Cristianos en Marcha, con los hermanos Qué Barker, increíble. Steven y Kevin, Ligia y su hermana. Eran todos esos, sí, había grupo para todos los días. Para todos los gustos. No, Los ningún domingos- joven puede decir, no puedo ir a la pastoral juvenil porque era Los para domingos, todos. en un principio, la misa de jóvenes a las 7 de la noche. Al cabo de los años, la misa cambió a misa de jóvenes a las 5:30. Correcto. Que ya se decía que era un horario más fácil Como más seguro también. y esas, para los esas jóvenes épocas también. se combinaban además con algún jueves de liturgia, con algún lunes De formación también, se da mucha formación. mucha general. formación. Y me acuerdo de las convivencias para cada, hablando de liturgia, convivencias fuertes, que se llamaba así, para todos los tiempos fuertes. Entonces había convivencia de Cuaresma, convivencia de Semana Santa, convivencia de Pentecostés, convivencia en honor a la Virgen María. Bueno, para todos los tiempos litúrgicos fuertes también se daba muy buena formación a cargo de esos compañeros que nosotros mencionamos casi que al inicio del programa. Y, era Y después parte de esta se formación. llevaban esas convivencias a los colegios para los de alumnos de 5º año, especialmente para su salida. Nunca se me olvida y viene a mi memoria una charla que se llamaba Estructuras de Pecado, que creo que era Rigo el que la esa daba. fue mi primer charla que yo tuve que dar Es- retomando, porque yo decía, ¿cómo yo voy a sustituir a Rigo, que para mí era toda una institución y sigue siendo? Y no, le tocó, es que así, así era, Fernando, ¿te acuerdas? O sea, le tocó, y a mí mi vida toda ha sido así, tome, usted colabora así, y bueno, prepárese, ¿cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo, porque yo me Estructuras acuerdo de Pecado. Estructuras de Había Pecado, otra, fue creo que era sobre como más Mariana, que la daba Chisco, que soy el doctor Francisco Rodríguez Fallas.
César Porras, acordate que César también era Porras absolutamente también. mariano completamente. Entonces, habían algunos temas que ya eran como muy identificados y que permitían oleajes de jóvenes que entraban y salían después de esas convivencias. En Semana Santa era también sí muy particular, porque en el tema de Semana Santa, y Edgar, y es interesante, no había gran cantidad de jóvenes que fueran ni del Santo Sepulcro, eran uno que otro. No teníamos en nuestro tiempo lo de los romanos, que después se volvió a tomar, y a veces hasta para alzar las imágenes de los más, De San Juan, San de Pedro, San por Juan y San ejemplo. Pedro, tampoco aparecía mucha gente de la pastoral juvenil. Sí participaban en las convivencias, sí participaban en las actividades, en las misas, en las vigilias, pero era muy curioso, Edgar, y tal vez para unirlo con la Semana Santa, ya en esta última hora, nosotros vivimos una época muy hermosa como jóvenes, pero por lo menos siendo crítico positivo, por decirlo, yo creo que hay críticas que son muy negativas, la que voy a decir hoy es muy positiva, perdón, muy negativa para muchos jóvenes, y era que la iglesia y nosotros como dirigentes no fuimos capaces nunca, y voy a utilizar esta terminología más moderna, de vender un paquete completo de permanencia en la Iglesia Católica con liderazgo. ¿Por qué? Lo digo, porque Edgar Carvajal Valverde ya traía en su ADN, en su formación personal, el tema de lo litúrgico por una formación académica de lector, que lo que hizo fue ser encausada, bien encausada para... Pero no había en la pastoral juvenil un ejercicio en el cual nosotros motiváramos a la gente a ir a una comisión de pastoral juvenil, de liturgia, perdón. No teníamos nunca una vocación de decirles qué pasa si se casan, para ver si puede haber Una continuidad, una tal pastoral vez. familiar. Sí, nunca, realmente no. Ni la No, iglesia no, lo no. midió, No, ni no, no. nosotros en No, no, nuestro no. liderazgo. Por lo menos yo lo clamé en el desierto, pero tengo que aceptar que nunca logré tampoco ponerlo en el papel como para motivar a otros. ¿Y con qué lo uno? Para que lo puedas analizar un poquito, Edgar, con la Semana Santa. ¿Cómo vivimos una semana mayor en crecimiento y hoy en la noche con la vigilia pascual llegaremos a un culmen de olvidarnos por un tiempo del Cristo de la cruz por quedarnos con un Cristo resucitado? Pero a veces como iglesia, como sociedad o como seres humanos, el lunes, Ya. ese momentum que tuvimos Culminante, fuerte. desaparece. No en todo, pero ¿qué nos faltará como iglesia, como organización, como nos pasó en el pasado, como hoy, de que la gente pueda sentir, aquí estoy, ¿dónde me involucro? Yo considero, a partir de todos estos comentarios que estás haciendo, y también es clamar en el desierto, siempre lo he pensado que hace falta, así como hay tantas pastorales, por ejemplo, una pastoral de los olvidados, de las personas que en algún momento estuvimos en algún grupo apostólico, algún movimiento apostólico, y bueno, ¿y qué se hicieron? ¿Dónde están? ¿Qué hacemos para retomarlos? ¿Dónde está ese llamado de la iglesia? Eso en los que ya no prestamos directamente pues un servicio muy fuerte, pero retomando en los jóvenes también. Recordemos, bueno, incluso lo digo porque mi especialidad es trabajar con jóvenes por más de 30 años por mi profesión. Sabemos que la pastoral es itinerante, es de un ratito, como vos lo acabas de decir. ¿Por qué? Porque es muy lindo estar en la pastoral juvenil, es muy interesante estar en la Es muy pastoral lindo ser juvenil, joven, pero después pero vienen las responsabilidades, tienes que trabajar, tienes que estudiar fuertemente, ya no es lo mismo estar en el colegio que en la universidad, es donde ya empieza la tradicional desbandada. Son muy pocos los que realmente
se organizan de tal manera y pueden continuar con sus estudios universitarios, con sus trabajos y después, muy pocos, y después ya continuar en las otras áreas. Yo me acuerdo que cuando dábamos los cursos de confirma, los cursos de confirma que también nos correspondía, una En de las sus últimas... distintas etapas, Sí, claro, porque nos tocó pasar de hacer convivencia los fines de semana Ujú. a A pasar dar, en formación de 3 o 4 sí, meses. claro, aquí mismo en la parroquia, con horario establecido de 7 a 9, por ejemplo. Y entonces me acuerdo que Yo me acuerdo de Edgar tener un grupo los sábados de 6 a 8 de la noche porque era la repela de todos los que no podían ir entre semana o habían perdido una. Vengan sí, y se les da un sí, curso de 6 a 8 sí, de la claro. noche para que puedan Y confirmarse. me acuerdo que uno de los últimos temas eran las opciones que se le ofrecía a esos muchachos que estaban haciendo el curso de confirma. Bueno, la iglesia le va a ofrecer un sinnúmero de opciones, que la Legión de María, que los catecúmenos, que la pastoral juvenil, por ejemplo, ¿verdad? Para estos muchachos, que trabajar como catequistas, por ejemplo, que trabajar en la comisión parroquial de pastoral litúrgica, pero yo creo que hay un vacío ahí muy importante que hay que atenderlo y ponerle especial atención, especial cuidado. Yo creo que, Edgar, lo que pasa también es que aunque hay que atenderlo, hay que saber atenderlo con otros ojos. Y creo que en su momento, voy a decirlo así, el pecado de quienes ejercimos liderazgos de una u otra forma es que caímos en la tentación de querer repetir los modelos que fueron para una generación Que ya no que está, ya no son. que ya no está. Y me lo recordaba ahorita Alex, que está, hoy le damos en Facebook de eso que insignia de De los fan destacado. fans destacados, porque dice, me recordaba el lema, construyamos la civilización del amor. Sí, ese era nuestro lema realmente. Y después decía para nosotros, Juan Pablo II, que la evangelización tiene que ser nueva en sus métodos y nueva en su ardor. En su ardor. Y eso nos ha hecho una gran falta, pero además como país, Edgar, no solo en eso. Totalmente. ¿Cómo motivamos a la gente a participar en las comunidades, en la política? Seguimos equivocados porque seguimos viendo los modelos de antes Modelos que antiguos, nos resultaron bien pero que y ya que no se podrán corresponden rescatar para algo, sí. pero que ya Ya no corresponden. Y como decís, rescatemos algunas cosas, pero es que no podemos implementar un modelo en otro porque es Sí, que sí. no calza. Hoy es que no este calza. programa con estas imágenes y con esta conversación, no es que estamos diciendo que los tiempos pasados fueron maravillosos. Para nosotros sí, en nuestra vivencia personal. Y no es que vamos a salir y hoy más de uno que dice, ¿cuándo nos reunimos? Y nos juntamos y recordemos, ¿verdad? Qué Sí, bueno, qué maravilloso. Sí, sí. Y además sirve para reencontrarse con el Señor, bendita sea la hora en que estamos en esta conversación. Pero sí debería haber un gran esfuerzo como sociedad, como personas y como iglesia, en ver cómo se presentan o se retoman esos caminos. Nada sencillo, nada sencillo. Nada sencillo porque hey, si lo estamos diciendo hoy y además no ponemos propuestas es porque tampoco encontramos nosotros esos caminos. Dice don Alexander Fallas que Génesis no era de Calle Fallas, de Monte Claro. Cercano. Y con los Cercano, la servidores, misma línea. con Fernando y con Carlos Roberto. Que Fernando Fernando, era Nandi, Landy, Nandi, que le decíamos de cariño, y Carlos y Carlos Roberto Navarro Solís. Navarro, con su voz fuerte y potente también. Y su manzana maravillosa. Casado con doña Estela Mesa Mora. Tan querida Estela también, muy hija queridos, de muy doña queridos. Noemi, todavía Noemi. con las damas de la Virgen. Ahí sí, los vi ayer, Ahí las vi se ayer ve. y las saludamos. En la esquina del que parque. Carlos Roberto, que tuve yo la dicha de ser su padrino de matrimonio. Sí, sí. Y después, por supuesto, Alex era, ¿cómo le decía? En la esquina Piro, del parque. Al licenciado Alexander Fallas, ahora el licenciado Fallas, Piro. casi nada, sí. Por supuesto que no podemos dejar de mencionar, estando aquí frente a este templo donde estamos, viendo una de las entradas a la sacristía que en aquellos tiempos permanecía cerrada, por ahí no había
por supuesto que, Piro, tenemos que mencionar a una persona que nos... Perdón. Ahora la sacristía está más atrás, esos son cambios que nos dice don Ángel. O sea, la sacristía está ahora donde era el salón. El salón grande. Que era el salón Juan 23. No me recuerdo. 23, Creo que Juan 23 que se llamaba. Ahora es una mega sacristía. Ahora es Mira, mega tenemos que sacristía. darnos una vueltita. Y ahora se revisten los Enorme. sacerdotes a donde. Ahí. Ya no de afuera. Pero es enorme, ahí están los ornamentos. Muchos muebles. ¿Usted sabe por qué mencionamos todo esto de la sacristía? Porque si hay algo que fue valioso para nuestra época de servicio al Señor, fue contar con una persona tan, pero tan maravillosa, tan buena gente. Y ustedes saben que yo tiendo a ser medio cabrón en esta vida, que hay muertos que para mí siguen siendo malos y fueron malos, pero hay personas que fueron buenas y seguirán siéndolo, como Arturo Espinosa, sacristán de la parroquia por muchos años, que durante el día trabajaba con el Poder Judicial, llegaba a su casa, ya a las 6 de la tarde, 6:10, lo veía usted alistando para abrir. En ese tiempo la misa era misa de 7 entre semana, y Arturo facilitaba y coordinaba, y los fines de semana todas las misas. Recuerden ustedes una época todas las misas. que era misa de 6, misa de 8, misa de 10, misa de 4, misa de 5:30 y misa de 7 de la noche. Y Arturo estaba ahí todas las Eucaristías como sacristán. Y si había hora santa, ahí estaba. Y recuerdo ir a sacar él de uno de los cajones una hoja ya media tostada para el final de la hora santa, con todas las oraciones, y siempre con ese deseo de servirle a los demás. Y no puedo negar, porque también viene a mi memoria con broncas, cuando él decía, es que no me gusta esto, pero no era de decirlas, era de callarlas. Sí. Es que esa serenata a la Virgen no me gusta. Fight, ¿por qué no se mete? Ya se al frente. A ver, Arturo, es que usted lo pone uno a pelear con la gente que tiene muchos años a cargo de eso. Y eso no funciona así. Y tantas historias de Arturo. Y usted debe tener más, Edgar. Montones. Una persona muy querida, absolutamente trabajadora, entregada al servicio, que yo puedo atreverme a decir, uno que ha estado mucho tiempo acá prestando servicio en esta amada parroquia, para mí el mejor sacristán que yo he conocido, sinceramente, porque como acabas de decir, siempre dispuesto a ayudar, sin molestarse, y con aquella frase, mi querido Fernando, que él decía, para todo, mucha paz, porque hay que decirlo, la organización de todas estas actividades, que son muchísimas y que requieren precisión, porque es eso, porque así la liturgia muy precisa, y a veces se generaban climas de estrés, ¿verdad? De cansancio, de agotamiento, de inconformidades tal vez, y Arturo lo resolvía con mucha paz. Esa era la frase de Arturo. Y realmente había que buscar la paz. Porque uno tiene que decírselo, como ahora se lo contábamos a Ángel antes de empezar el programa, es que nuestra Iglesia Católica, en sus sacerdotes y en los laicos que hemos participado y participan, lo que vemos son seres humanos, imperfectos, malcriados, malhumorados, con problemas. Y a eso ha generado a lo largo de la historia de la iglesia, digamos, hablemos de la parroquia de Nuestros Señores Desamparados, gente que se enoja, que se aleja, que se acerca. Y bendito Dios, especialmente a los que acerca. Si uno recordara cuando este templo y este parque se remozó, no como ahora, pero cuando se le hizo algo en el año 93 y se construyeron estos Las baterías sanitarias, hubo gente queridísima de esta parroquia que se molestó. Con razón o sin razón, eso no lo entramos a juzgar. Hoy, porque la mano de Dios es tan maravillosa,
hoy participan, como en sus buenos tiempos, activamente en la construcción de la civilización del amor, para ponernos como en aquellas épocas. Y no hay que decir nombres. ¿Pero por qué? Porque somos seres humanos, Edgar. Porque hay gente que dice, es que el padre me hizo feo. Es que el coordinador de liturgia, Edgar, me dijo que no podía leer porque venía con una blusa muy escotada. Y lo hacíamos. Y se hacía. Y se hacía, y Lo había que que estoy hacerlo, diciendo no son no, para construcciones. nada, no, para nada, para nada. Y ese es el costo, como dice Edgar, y me encanta esa frase, de querer hacer las cosas bien. ¿Cuántas confirmaciones tuvimos aquí en que la gente se molestaba porque las primeras bancas eran para los confirmandos y sus padrinos? ¿Cuánta gente se molestaba porque habían espacios preferenciales en aquellos tiempos, el segundo lunes de mayo, en la fiesta patronal, cuando venía Monseñor Arrieta, en paz descanse, y por supuesto que los primeros campos tenían que tenerlos los grupos de la parroquia, los que se habían esforzado todo el año? Es la parte complicada de toda organización social, y la iglesia no es la excepción. Y viene a mi memoria algo que nos inculcaron desde que estábamos en la pastoral juvenil y luego lo continuamos en la Comisión Parroquial de Pastoral Litúrgica. Si recordamos la primera pequeña comunidad de Jesús de Nazaret, él supo escoger a sus discípulos y cada uno de ellos con temperamentos, con características diferentes, con historias de vida muy diferentes, y yo no veo ninguna diferencia. Aquí hay muchos Pedros, aquí hay muchos Juanes, muchas Marías Magdalenas, muchos Andrés. Eso es por lo Dios, complicado. y eso enriquecía el grupo de Jesús de Nazaret. No todos tenían que ser iguales, no todos tenían que pensar igual y no todos pensaban igual. Todos tenían sus problemas, sus dificultades. Algunos eran más cercanos, otros ayudaban más, otros ayudaban de otra manera en la transmisión del mensaje, de seguir a su maestro. Y si con Jesús de Nazaret y los 12 discípulos fue así, yo no le veo ninguna diferencia. Yo igual, en cada uno, aquel es Pedro, aquel es Santiago, aquel es Juan, aquella es Marta, aquella es María, su grupo de seguidores, y seguimos haciéndolo. No, y además, Edgar, que cuando se toman decisiones como las que hablábamos, no es por un tema, y uno se lo pide a Dios, que no es por un tema de ego, sino porque uno cree que es lo mejor para lo que se está haciendo en su momento. Nos manda saludos, ve, ahora que estábamos mencionando a la doña Luz Marina, que nos está siguiendo por Antena 6. Doña Luz Marina, un damos saludo. un gran abrazo. Pucha, yo recuerdo un Viernes Santo que casi me da un soponcio en la casa de doña Luz Marina, porque tuvimos, pasé con el padre Lawrence y nos ofreció un gallito de arroz con palmito. Qué rico. Y yo tenía como que todo el día que no había comido y me lo comí con aquellas ganas. Y recuerdo que me faltaba el aire, pero qué buenos tiempos, bien rico ese arrocito con palmito de donde doña Luz Marina, a la que le mandamos un gran saludo y a toda su familia. Pero lo que decía Edgar de esa toma de decisiones que no se hacía para nada por orgullos, ni por molestar a nadie. maltratar a nadie. No. Y eso me trae la memoria hace unos días, y para que podamos conversar todavía aún más acerca de esta Semana Santa 2023, alguna gente posiblemente que no conoce y que ahora en las redes sociales es muy fácil criticar, el domingo de Ramos, en la salida de Las Palmas de la casa De los Garita. de los Garita. Y en redes sociales decía, ¿por qué empieza eso no desde la iglesia, sino de la casa de un mortal? Y yo con aquella ganas de decir, y no sé cuántos, pero son muchos años, desde que esa calle iba al revés, Sí, y que había sí, que detenerla sí. completamente porque iba sentido hacia contrario, arriba, hacia sí. la casa de los Garita. Edgar, y que aún hoy se mantenga esa tradición. Vos que has estado cerca, ¿qué familia de los Garita continúa todavía con esa tradición? Por ejemplo, doña Emilce, su señor esposo, ellos
tuvimos la oportunidad de estar con ellos y ellos muy agradecidos porque vamos a recordar que también los curas párrocos toman decisiones y luego dicen, bueno, vamos a darle oportunidad a otros y entonces vamos a hacer la salida de Las Palmas del Domingo de Ramos y hace 2 años se retoma y, y yo creo que es que estas celebraciones de la Semana Mayor se combinan también con la tradición, ¿verdad? Con la tradición de un pueblo, entonces con la tradición desamparadeña, con la tradición muy propia y definitivamente están estrechamente unidos sociológicamente, eso es parte de la humanidad y no podemos olvidar esto. Ellos mismos reconocen, a veces han estado, a veces no, tanto ellos como otra familia, la de don Lele Monje, que eran los que, y siguen prestando el borriquito, el caballo, la mula, este año se llamaba Bella, me acuerdo, cuando ya los entrevistamos, y para ellos es importante. Y es un legado, es que todo está mezclado, eso es lo interesante de las ciencias sociales, ¿verdad? Pero Es un además, legado de tradición, de la además, Edgar, familia. nosotros como católicos no podemos, y eso marca una diferencia con algunos hermanos cristianos, que no hacemos simplemente una lectura literal de la Biblia, sino que con una serie de instrumentos históricos comprobados, con método científico, con rigurosidad, nos permiten entender los entornos. Si eso pasa con las Sagradas Escrituras, a ver, ahí estamos con esas tomas Desde la casa de los Garita, en la casa de los Garita. este domingo de Ramos pasado. Que eso es interesante. Yo espero que no quedarme en hablada, pero para el próximo año tener el dato de hace cuántos años se inició en la casa de los Garita ese tema. Lo Aquí habían me dado, dicen sí, dos es que no me fuentes que acuerdo. lo dijeron, pero no recuerdan. que no Entonces lo estamos recordamos. igual los cuatro. Estamos, sí, sí, se acuerda que les habíamos preguntado, pero otro dato, ya lleva 2 tareas. Hay varias tareas, pero... Y entonces, imagínense ustedes cómo si la Sagrada Escritura, para poder entenderla, hay que ubicarla con otros contextos y textos históricos. ¿Cómo no vamos a entender la historia de una parroquia como la de Nuestra Señora de los Desamparados sin una serie de nombres, de lugares y de familias? Y que hoy posiblemente a Edgar y a mí nos quedemos cortos en mucho más nombres. Hoy que hablábamos y recordamos con cariño a Arturo Espinosa como sacristán, ¿a cuántos otros sacristanes se recordarán? Recuerdo un señor Fernández que aparece en algunos libros, pero ¿cuántos buenos sacristanes? Porque además, por más salario que recibieran o apoyo económico, estaban con esa disposición. Y que esto no signifique que hablemos mal de quienes estuvieron después de Arturo o estén ahora, no. Pero en nuestra vivencia personal y con la relación a la iglesia, el trabajo era mucho más fácil teniendo a una persona como Arturo Espinosa. Pero entonces hablar del Domingo de Ramos, desde esa salida de los Garita, hasta hablar de los apóstoles coordinados por la familia de doña Emilita de muchos años, si nos encontramos por ahí también con menos, pero con años suficientes en todo el tema de las ropas a personas que participan como Juan Miguel Torres. Juan Miguel Torres, como Gustavo Cedeño. Recientes, dice uno, porque tienen 25 años de hacerlo, 30 años. De hacerlo, sí, correcto. Pero han seguido un legado. Y gracias a ellos ve uno a los santos, a la Virgen, a las imágenes revestidos de la mejor manera, ni qué decir a nuestra patrona Que siempre para anda cada momento perfecto. especial de nuestra parroquia. Y entonces dice, es que son las argollas. No, el problema no son las argollas, el problema es cuando nadie quiere involucrarse para trabajar con lo que dicen que son las argollas. Y entonces usted encuentra a los caballeros del Santo Sepulcro y encuentra algunas figuras ya heredadas, Ese es el nombre. Sí. como cuando estaba Rigo. Rigo, que también se le reconoce su trabajo que hizo, ¿verdad? Y ya Rigo me Monje. acordé el apellido del señor del
si más no me equivoco, del curso de Macei, Macei, don Macei. un señor Macei, si más no me equivoco. Si no, ahora en el corte vamos a hacer una consulta, vamos a utilizar uno de los comodines para consultar. Y así tantas y tantas, creo que son no sé si son las 7 palabras o si son los angelitos a doña Ana Blanco. De tantos y tantos años. Y que todavía este año, Fernando. Perdón. Bueno, para que vea cómo la podemos poner. Bueno, para que recordemos del tema del Domingo de Ramos. Con nosotros. Don Edgar. No sé si puedo completar el testimonio de Lele. Lele hace muchos años tenía un cáncer. Cuando íbamos saliendo de la procesión de mi casa, Elías era el mayor, dijo, papá, déme, yo me lo llevo. No, señor, yo lo llevo, porque el Señor no hay cura. Y de ahí duró, ¿qué le debo decir yo? Mucho tiempo más, 5 o 6 años o más, hasta que ya el Señor ya le dijo hasta aquí. Pero eso son cosas, yo digo es testimonio de fe. Un testimonio de fe, como tantos otros que a lo largo de estas actividades las personas creemos, las personas confiamos, las personas sabemos de la presencia de Dios, como en este momento que estamos viendo a los catecúmenos que están para traer la palma, y nosotros de ahí la repartimos y seguimos hasta ya no salía de acá, de la casa de los Garita, como lo conocemos aquí en Desamparados. Cuéntenos acerca de eso. Siempre salió de aquí, de mi casa, de mis papás, de mi abuelo, que antes era toda esta parte de aquí. Entonces esto se pasó y fuimos pasando. Cuando vino el padre Núñez, dijo no voy a sacarla de aquí, empezó a anotarla en diferentes partes de la comunidad, de la parroquia. Pues por mucho tiempo pasó, ¿no? Antes de eso el padre Marvin quería hacerla otra vez de aquí. Cuando llegó el padre Eduardo, nos dijo, la pasamos. Tenemos 2 años de felicidad, porque eso sí, la palma siempre nos las han traído a nosotros desde que doña Arabela, la esposa del doctor Marcial Fallas de la clínica, nos dio a nosotros eso, que ella era la ecónoma, como se dice, creo, para traer la palma. Y nosotros de ahí la repartimos y seguimos. ¿Hasta cuándo? A don Mario. En este momento vamos a entrevistar a don Mario Garita. Queremos saber cuál es su impresión, cuál es la impresión de organizar durante tantos años y de facilitar su hogar para que esta tradición se mantenga. Queremos escuchar para toda la audiencia de Antena 6. Bueno, para nosotros, la familia, esto es un honor, que lo tenemos cerca de 100 años o más, y entonces lo hemos preservado desde mi abuela, que fue la que se le dieron la mayordomía, mi familia, señor Goyo Chacón, y de ahí todo esto viene para acá. Entonces para nosotros cuando sale de la casa, es algo tan lindo que yo no lo puedo expresar. O sea, si usted me vio cuando llegó Monseñor, a mí se me salieron las lágrimas, lloré de felicidad. Bueno, qué buena esta información que teníamos conversando Edgar Carvajal el domingo pasado con los familiares de los Garita, de donde salió Domingo de Ramos. 4 de la tarde con 33 minutos. Vamos al último corte comercial y regresamos a su programa En la Esquina del Parque. En la Esquina del Parque. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos. La señal de Antena 6 TV cada vez más cerca, cada vez más cerca.
Canal 267 de Cable Santos para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex cubriendo toda el área metropolitana. Y Canal 206 de Cable Centro para el sur de nuestro país. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo ya a su operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y quiero invitarlos para que me acompañen todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en mi programa En la esquina del parque con Fernando Fait, un programa de análisis y opinión con invitados, documentales, rescate de tradiciones, visitas a las comunidades. Recuerde, sábados de 3 a 5 de la tarde en la esquina del parque, su lugar de encuentro por el Facebook Live de En la esquina del parque y por Antena 6. Los espero. En la esquina del parque. Vamos a la parte final, al último bloque de su programa En la esquina del parque. De verdad, muchas gracias por todos los mensajes, por su sintonía. Recuerden que estamos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde por medio del Facebook Live de En la esquina del parque, Facebook Live de Antena 6, por el canal de YouTube de Antena 6 y ahora con forro, porque no me los he aprendido todavía, Vocex, Canal 22, estas son cableras, Cable Cartago, Canal 22, Street Fiber, Canal 22, Satel, Canal 28, Cablevisión, Canal 47, Cable Sur, Canal 53, Cable Brunca, Canal 62.2, Cablevisión, Canal 78, Cable Centro, Canal 206, Ticolínea, Canal 219 y Cable Santos, Canal 267. Siempre nos reporta mucha sintonía del lado de Palmichal de Acosta por medio de Cable Santos. Hoy hemos venido conversando en nuestro programa 1869, desde aquel 13 de noviembre del 2004, con radio y televisión mezclado. Nuestro invitado ha sido don Edgar Carvajal Valverde, profesor de Estudios Sociales de Historia, pero aquí especialmente como un desamparadeño de cepa, de muchos años de trabajar y colaborar con la parroquia Nuestra Señora de los Desamparados, en materia de liturgia con jóvenes y que además esta Semana Santa 2023 ha compartido con Antena 6 de las distintas procesiones, empezando con el Domingo de Ramos, retomando, Edgar, una hermosa tradición que no es tan antigua, pero que es de las más valiosas para mí, que es el Viacrucis interparroquial, que algunos años ha salido de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del Porvenir hacia el centro de Desamparados, a esta parroquia, y en esta ocasión salió de la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados al Porvenir. ¿Cuán importantes son este tipo de actividades en las que rompemos el esquema de nuestra parroquia y nos unimos entre fieles católicos sin distingo del templo o la circunscripción eclesial que se establezca? Nos juntamos para llevar a Cristo en una vivencia tan dura como es el Viacrucis en nuestro corazón, Edgar. Para mí es una de las actividades que integra, es una actividad que ubica, que nos reúne. Muy pocas veces se hacen actividades entre parroquias, muy pocas veces. Si a uno le preguntan, nada más, bueno, obviamente las actividades vicariales y las actividades arquidiocesanas, pero difícilmente se puede encontrar. Y ya es una tradición este Santo Viacrucis. Y es muy hermoso porque uno comparte a nivel de liturgia, porque evidentemente es una actividad 100% litúrgica, uno comparte con las personas de la otra parroquia.
Entonces empecemos por el cuerpo de monaguillos, se tienen que poner de acuerdo, porque a uno le tocó eso, vamos, el coordinador de monaguillos de Zampa con el coordinador, tráiganos resuelto la organización, quiénes, cuántos, cómo se van a rotar, por ejemplo, los lectores, ¿verdad? Claro, obviamente con las disposiciones de los curas párrocos. Sí, a veces cambiaban, a veces solamente eran los sacerdotes o los diáconos quienes proclamaban y a veces no van a ser personas Es lo que iba a escogidas. decir, hasta entre ellos, Interesante. entre los curas, ponerse de acuerdo. Claro, y cuesta bastante, pero siempre es muy interesante. Lo interesante es que hay disposición, lo interesante es que la gente quiere colaborar y ni qué decir con los cantos, ¿verdad? Bueno, cuáles cantos se van a entonar. Es un mundo de organización. En realidad, Ubicación de las estaciones. quién, dónde, cómo, cuándo, búsquenlas con tiempo. A veces algunas personas no están porque se fueron de vacaciones, otros no son católicos, otros no lo desean porque me acuerdo cuántas veces fuimos a buscar casas para que nos facilitaran la casa, no queremos. Bueno, pero siempre Dios está ahí, el Espíritu Santo, y la móvil, el sonido, absolutamente todo, la imagen. Sí, un trabajo coordinado donde, siendo un tema de Dios, la gente dice, es muy fácil. No. Edgar lo acaba de comentar, hay mucho detalle y además de lo cansado que es. Yo estaba viendo tiempo y el de esta vez fueron casi 4 horas, me parece. 4 horas sí. Y Fernando, ahora que estamos viendo las imágenes que don Ángel las está posteando, también el trabajo de los... ¿Cuánto duró? 4 horas 19 minutos. Fue muy cansado, fue muy cansada incluso la transmisión, pero qué hermoso, al final uno queda satisfecho y viendo las imágenes también, es que es una participación integral, ¿verdad? Unifica. Están los caballeros del Santo Sepulcro, están los jóvenes que son los que hacen las diversas representaciones en cada una de las estaciones. Perdón, Edgar, pero tengo que hacerte un alto ahí. Qué increíble para quienes tuvimos la oportunidad de ver el Via Crucis por televisión, la maravillosa, y no, ¿cómo decirlo? La grata experiencia de ver a tanto joven participando. Claro, totalmente. Porque cuando la gente dice es que ya no hay futuro, no, vean esas procesiones, vean muchas otras procesiones, una cantidad impresionante de jóvenes, Edgar, pero no pasivos, activísimos, dueños de cada una de las estaciones. Y es que en todo, ¿verdad? Aquí es donde uno dice, la iglesia no está muerta, la iglesia continúa. Bendito Dios, porque Dios no se equivoca. Después de la pandemia que nos tuvo encapsulados, encerrados, y el año pasado más o menos, pero este año yo puedo decir, a estas alturas, a Sábado Santo, ya casi que con la vigilia pascual encima, que fue un reventar de gente, la gente salió y retomemos eso que vos estás diciendo de los jóvenes, ¿verdad? Porque requiere, yo me acuerdo que con Adela hacíamos esos comentarios, es que no solamente llegar, es aprenderse un diálogo, ensayar para hacer esa representación y que quede lo más apegado a la Biblia o a la tradición popular. Y luego niños también, en el cuerpo de monaguillos, habían chiquiticos, habían más grandecillos, habían adolescentes. Lo otro maravilloso impresionante fue ver a tanta gente joven, pero también a tanto adulto mayor acompañado en las procesiones. Y yo tengo que decirle, ver a nuestro querido amigo Oscar Sequeira llevando a su mamá en la silla de ruedas y al papá también. Y el papá en su andadera, una pareja que siempre fue activísima en todas las cosas de la parroquia, el papá de Oscar, miembro del Santo Sepulcro, y hoy, por su edad, por la afectación de su salud, no fue una forma de decir no voy. Ahí estuvieron presentes, y a Oscar, un buen amigo, a Oscar Sequeira, que estuvo en la pastoral juvenil también, qué bueno que pudo acompañar y llevar a su mamá y a su papá a todas estas actividades, porque esa es la otra maravilla de las actividades de Semana Santa, y lo tuvo ayer el Santo Encuentro, que tiene además unos matices maravillosos
del encuentro de Jesús con su madre, el tema de antes de ir a la procesión del silencio, del Santo Entierro, escuchar esa maravillosa canción de María, del sufrimiento que debe haber tenido, pero ver a la cantidad impresionante de familias participando activamente, Edgar, es donde uno dice, como todo en la vida, hay momentos de vacas flacas y de vacas gordas. Hay momentos en los que uno puede sentir que todo está caído y Dios le regala a uno en esta Semana Santa en la parroquia de Desamparados de decir, hay fe, hay esperanza, hay nuevas generaciones y hay familias que a lo mejor en silencio, porque el mundo hoy lo clama en silencio o lo permite solo en silencio, pero cuando hay oportunidad de hacerlo en comunidad, salen a las calles como salieron estos días y a llenar los templos. Y eso sin duda alguna también demuestra que la pandemia vivida sirvió, por lo menos también en eso, en revisarnos en nuestro interior cuánto es o de qué forma es nuestra relación con el Señor, como joven, como adulto mayor y especialmente como familia. Ahora, como vos decías, Edgar, viene la vigilia pascual, otro momento hermoso. Nosotros nos tocó vivir vigilias pascuales Muchas. a las 10 de la noche con las 7 lecturas, con los 7 salmos, con los cantos de los catecúmenos, presidiendo la misa el padre Marco Hugo Castro Mora, terminando misa a las 12 de la noche a 1 de la mañana con una bolsita de pan y un cafecito o un chocolate en el atrio. Hoy, por supuesto que son misas de 8 de la noche, algunos lugares de 10 de la noche, con algunas lecturas seleccionadas como lo permite la liturgia, recomendada a las 7, pero es una locura, y con los cantos de los catecúmenos. ¿Cómo debe ser, Edgar? Y hoy que ya estamos en la parte final del programa, pero permítame, nos deja saludos Juan Pablo Valverde Gutiérrez. Saludos a Juan Pablo Valverde. Después, hace poco, pero ya hablamos de usted, especialmente Edgar, para que busque más temprano el video y el audio. Carlomagno Retana Flores. Un saludo a nuestro querido amigo Carlomagno Retana Flores. Y como no podía faltar uno más de Piru, un año me acuerdo que en esa procesión veníamos con mantas y pancartas, muy influenciados por la época en que estuvieron los dominicos, que estaban ahí por Calle Fallas, ¿cómo decirlo? A la vuelta como que iba para el colegio de contadores. Estaban los frailes dominicos. El convento de los dominicos. frailes Yo no me dominicos. recuerdo de los nombres de ellos, me acuerdo nada más de Fray Tortirrica, porque era uno de los frailes muy cachetoncito. Alfonso era el padre, era Fray Tortirrica, pero una época muy marcada por los dominicos. Ahora está en la Dolorosa. Y Edgar, y antes de esas reflexiones finales, por supuesto que no podemos dejar de mencionar con un grato cariño y un grato recuerdo, porque ahora cuando hablaba de cuando llegaba uno a la misa por detrás y juntarnos siempre, especialmente en Semana Santa, y además porque su cumpleaños siempre era a finales de marzo, como tenía que ser, porque eso no se cambia, que hoy no está, pero que trae gratos recuerdos. A vos ni qué decir la cantidad, a mí sin duda algunos muy importantes por su forma de ser, y era Rosita. Rosa Inés. Rosa Inés Aguilar Fallas, mi amiga Fallas. entrañable, que pues que ya no está. Que ya no está. En la patria celestial, pero que también nos acompañaba absolutamente. Con su particular forma de ser. Ella no era de coger un micrófono, no era, pero ahí estaba siempre al presente, pie del cañón en lo que había que hacer. Y ayudando en lo que se requiriera. Y así tantos y tantos nombres, pero ahora me recordaba, cuando decíamos algo de las entradas, se me venía la imagen de Rosita, que más de una vez nos encontrábamos ahí en algunos lados particulares que tenía uno ya para ubicarse, Claro que sí. en el templo.
Edgar, te decía, güey, pucha, ahora sí me cayó este árbol, ¿qué es lo que bota? Porque acaba de botar uno que casi me noquea, me dio en la cabeza. Es como un fruto ahí muy curioso, hay que averiguarlo. Mientras no sean los pájaros que nos están echando ya. Edgar, ¿cómo esa vivencia de hoy sábado santo debe ser la culminación de una semana mayor? Lo decía al inicio, no hay domingo de resurrección sin Sin viernes de Viernes Santo. crucifixión. Pero el cristiano no debe quedarse ni con el Cristo de la cruz, ni solo con el Cristo resucitado, sino que debe de tener como una mezcla de ambos para seguir en el caminar de esta vida que nunca ha sido sencilla, pero que hoy por los tiempos que vivimos no se hace nada fácil. Correcto, me acuerdo que ayer en el trayecto de la procesión de Santo Encuentro reflexionábamos acerca de un Vía Crucis actualizado que es de su santidad San Juan Pablo II. Y entonces retomaba, porque es un Vía Crucis real, a los olvidados, a los que son rechazados, a las personas que no los tratan bien en sus trabajos, a los niños, a las personas abusadas, a aquellas personas que no son tomadas en cuenta. Entonces, ese es el Viernes Santo, que tenemos que llevarlo a la gloria siempre con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y como vos decías, hoy es la celebración más importante. ¿Te acuerdas cuando monitoreábamos, verdad? O vos o yo, hoy es la fiesta de las fiestas. Es la parte central de toda la historia de la salvación y de todo el año litúrgico. La vigilia pascual es la celebración, podemos decir, más importante. Sobre la que construimos nuestra fe, de quienes creemos en Cristo y quienes somos parte de la Iglesia Católica, hoy, aunque tuvimos la institución de la Eucaristía el día jueves y la institución del sacerdocio, no hay momento más solemne y más importante que hoy, cuando quienes participen de la Santa Eucaristía en la vigilia pascual pasen de En aquel la esquina momento de del las parque. tinieblas al momento de la luz, pero no simplemente como un acto de prender la luz o prender candelas. No es un momento de un ayer a un hoy, de un pasado a un presente, que además es la maravilla de Edgar que nos lo permite, sin que sea necesario un Viernes Santo, nos lo permite en la relación con Dios, que lo vivamos todos los días de nuestra vida. Absolutamente todos los días de nuestra vida y en la Santa Eucaristía, que es cotidiana, que es diaria y que recordamos, rememoramos, ¿verdad? La muerte de Jesús, pero también la resurrección, que es lo más grande y lo que nos tiene que llenar de ánimo, de impulso, de alegría, de gozo, porque los Viernes Santos creo que los tenemos todos los días de nuestra vida, todos los días cargamos una cruz, pero que tenemos esa certeza de la presencia de Jesús vivo y resucitado y que nos anima, ¿verdad? Cuando estamos caídos, Él nos levanta y ahí está con nosotros y nos impulsa a seguir. Y como decimos, esa es nuestra fe, esa es la fe de la iglesia y eso es lo que nos mantiene. Sin eso, como decías vos, para los que somos creyentes, ese es el gran secreto de seguir adelante, el gran secreto de continuar impulsándose, de seguir motivando a la gente. Aquella era mi frase, motívense, motívense, ¿se acuerdan? Era mi frase y yo todavía la sigo con mis estudiantes y la sigo para mí mismo, porque a veces nos encontramos caídos o derrotados, pero bueno, nos vamos para arriba, nos vamos para adelante. Y Edgar, ahora que decía usted lo de motivarse, también un día como el Viernes Santo nos deja una gran enseñanza, la del cirineo que ayuda a alzar la cruz a Cristo. Nosotros también tenemos en nuestra vida la oportunidad de ayudar a cargar la cruz a muchos muy cercanos en nuestra propia familia, muchos que no creemos que nos están viendo y nuestra actitud hacia la vida marca la vida de ellos. Pero también en muchos otros que no conocemos y que a veces
por un tema de aislarnos, dejamos de tenderle la mano. Y es también importante en esa motivación que dice nuestro invitado de hoy, don Edgar Carvajal Valverde, es cómo seamos capaces de entender el misterio de la muerte y resurrección del Señor, pero no quedarnos ahí, sino retomar el apoyo que dio el cirineo a un desconocido para que nosotros en nuestro caminar seamos capaces de emular al cirineo, teniendo presente en nuestra vida la muerte y resurrección de Cristo, que se dice muy fácil, pero que es la lucha para quienes somos cristianos católicos todos los días a levantarnos y al final del día al acostarnos, Edgar. Sí, exactamente. Hay tantas referencias a lo largo de esta Semana Santa de tantos personajes, como acabas de decir, ese cirineo, igual, uno como nosotros, un mortal común y corriente, y que estuvo al principio reacio, como muchas veces somos. Por eso la historia de la salvación está creada en base a la humanidad, a seres humanos, y en cada uno de ellos nos podemos identificar, en este caso, como vos decías, al cirineo, pero igual, ¿cuántos Pedros? ¿Cuántos Juanes? Como decíamos ahora, ¿cuántas Marías? ¿Cuántas Marías? ¿Y cuántos otros que aunque no salen y no los reconocemos, estaban ahí callados como seguidores de Jesús? ¿Y cuántos otros que después de haberlo conocido y aún no siendo Pedro lo han negado, totalmente, pero nuevamente han tenido la oportunidad de acercarse no a la iglesia? La iglesia es un medio importantísimo, pero de acercarse a Dios. Y si aún más lo podemos hacer con la Sagrada Comunión, con la Sagrada Eucaristía, de verdad que es una bendición. Edgar, de verdad que muchas gracias por estas 2 horas de recuerdos, de historias, pero especialmente 2 horas de poderle dar gracias a Dios porque nos permitió vivir una juventud tan diferente, tan sana, tan entregada a lo que creíamos y creemos. Y además, sin duda alguna, Edgar, no puedo dejar de mencionarlo, las gracias infinitas a Dios por los padres que nos ha dado, que nos han permitido y nos han acompañado en estas decisiones de acercarnos y trabajar por la iglesia. Ojalá que sea una de muchas y que podamos hacer más cosas por Desamparados y para prepararnos para la próxima Semana Santa, Edgar. Claro, muchísimas gracias más bien, Fernando, por la invitación, por toda la audiencia que han estado cercanos, que han hecho preguntas, que han hecho aportes, a todos esos grandes amigos que todavía siguen siendo amigos y siguen siendo excelentes profesionales y son excelentes personas de bien, y que Dios nos dio la oportunidad de encontrarnos y en un día como ayer, por ejemplo, de volver a estar con ellos. Entonces, para mí un placer. Tendríamos tantos temas, mi querido Fernando, para poder conversar, y muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía, y para mí un gusto y un placer acompañarlos. Muchas gracias de verdad a cada uno de ustedes que nos ha acompañado en esta tarde de sábado. Agradecidos con Dios por esta maravillosa oportunidad con esta conversación, y agradecido con Dios de que usted y nosotros vamos a poder hoy más tarde darle gracias a Dios por la resurrección de su Hijo, pero a partir de mañana, para que seamos en el lugar donde estemos, testigos de esa resurrección del Señor, tendiéndole siempre la mano al prójimo, siempre siendo buenas personas. Próximo sábado, 3 de la tarde, yo lo espero aquí en la esquina del parque, su lugar de encuentro. Que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Hemos presentado En la esquina del parque, su lugar de encuentro. Los esperamos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, aquí en el Facebook Live de En la esquina del parque y en Antena 6.